Muy buenas noches para todos, un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos ya en la última charla del semestre, de este semestre 2024-2 del grupo de interés en psiquiatría. Entonces, un agradecimiento muy especial pues a todos los que estamos en este momento conectados y le doy paso a los moderadores Mariana Arias Gaviria y Julián Raúl Duarte Ramírez. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. ¿Sí me ven bien ahí? Sí, Julia, ahí se Sí, ve. Bueno, yo soy Julián Duarte, soy uno de los moderadores, como Juanjo les acaba de comentar. Entonces, pues, un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a tener una charla sobre el tema de trastornos de la personalidad. Nos acompaña la doctora Jenny Andrea Peláez Ramírez. Ella es psicóloga con especialidad en psicología clínica y también docente de la Universidad Cooperativa. listo. Buenas noches, ¿cómo están? No sé si inicio de una vez o solamente me presento. Sí, profe, no, profe, como sea más cómodo. Listo, bueno, como ya me presentó Julián, pues bueno, mi nombre es Jenny Peláez, soy psicóloga especialista en psicología clínica y adicional pues tengo una especialización en gerencia del talento humano y soy magíster en psicología de la educación. Y adicional pues soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Medicina y acompaño el programa Enlace, que es el acompañamiento psicosocial que se le hacen a los estudiantes. Listo, entonces digamos que primero que todo, pues agradecer pues a los estudiantes, a Juanjo que me invitó pues como para que diera un poco del tema de lo que tiene que ver con personalidad, porque más que abordarles el tema de todo lo que tiene que ver con trastornos de personalidad, es abordarle pues como qué podrían tener ustedes como conocimiento o deberían de saber acerca de personalidad, rasgos de personalidad y trastornos de personalidad para el conocimiento y su formación como médicos. Y adicional, porque también sé que el próximo semestre, pues ustedes estarán con la doctora Lina y la doctora Lina también les estará ahondando más a fondo, digamos que el tema de trastornos de personalidad, porque es un tema bastante amplio, ¿cierto? Es un tema que tiene mucho de dónde, digamos, hablar y que pues nos quedaríamos prácticamente todo un semestre, ¿cierto? Yo lo aprendí en 2 semestres, en 2 semestres los vi, entonces vamos a tratar como de sintetizar. La idea de la charla es que también puedan participar para yo, pues me gusta normalmente que sea interactiva para que, digamos, no sea como tan así, tan magistral. Y si tienen dudas o preguntas, pues me las van haciendo. Listo, entonces digamos que voy a empezar a compartir. Me dicen, porfa, si están viendo la pantalla cuando yo les diga que ya está compartiendo. No sé si ahí están viendo. Sí, profe, ya se ve muy bien. Listo, como yo estoy compartiendo, entonces a mí no me permite verme yo. Listo. Entonces no me permite ver si levantan una mano, no me permiten ver nada. Listo. Entonces si de No, profe. pronto Julián, que es el moderador, y Mariana están ahí, pues si de pronto ven una manita levantada, pues entonces me dicen, ¿ok? Claro que sí, profe. Entonces, chicos, para iniciar me gustaría hablar o preguntarles a los que están, digamos, conectados en estos momentos, ¿qué es personalidad? ¿Qué es para ustedes cuando uno dice, es que la personalidad de esa persona? ¿Qué es personalidad? Alguno pues que se atreva, pues, y si no, pues yo sigo hablando. No sé si de pronto levantan la Profe, mano. yo pues aprovechando ya que es moderador, bueno, la personalidad, profe, sería básicamente como un conjunto de características que definen una persona y que muestran esa forma de ser una forma de ser, actuar e incluso también de pensar. Exacto. Digamos que hablar de personalidad, personalidad tiene muchas definiciones, hay muchos autores que hablan de personalidad y digamos que todos apuntan a lo mismo, pero digamos que también otros complementan la definición de personalidad. Listo, yo voy a tomar este autor, que es Capitanio en el 2008, pues él dice que la personalidad puede afirmarse que es todas aquellas diferencias individuales que median en la respuesta o en la adaptación al ambiente, porque finalmente dentro de la personalidad hace parte del ambiente, ¿cierto? Porque yo no puedo hablar de que la personalidad solamente es genética, porque también tiene que ver con la parte ambiental, ¿cierto?
tiene que ver con pautas de crianza, tiene que ver con la parte en donde yo me desenvuelvo, ¿cierto? Entonces, digamos que basado en eso, pues la personalidad consiste en ese sistema autorregulador de procesos, de esos procesos que tienen capacidad de proponer metas, de tomar decisiones y que va muy enfocado, digamos, a ese comportamiento, a esa conducta que nos autorrepresenta cognitivamente. ¿Por qué cognitivamente? Porque la personalidad también aborda esa parte cognitiva, como los pensamientos, las emociones, la atención, la memoria, ¿cierto? Porque vamos a ver que muchos de los, digamos, de los rasgos o los trastornos de personalidad se ven afectados estos tipos de procesos cognitivos. Entonces, digamos que la personalidad, yo no puedo separar esos componentes importantes del proceso cognitivo de la personalidad. ¿Listo? Ahora, vamos a decir que la personalidad tiene dos características que pueden ser, que son muy importantes, ¿cierto? Unas son las características centrales o fundamentales y otras que son conocidas como características periféricas o secundarias. Entonces, cuando hablamos de características centrales, pues hablamos de esos rasgos característicos fundamentales y duraderos de una persona. ¿Listo? Son esos rasgos de personalidad que yo no puedo modificar o que difícilmente los puedo modificar. Es decir, son eso que yo construyo desde que nazco hasta que yo tengo 15 o 16 años, ¿cierto? Por eso se dice que son difíciles porque son duraderos y yo no los modifico tan fácilmente. Yo lo que hago es que los puedo adaptar a que la persona se adapte en el ambiente con esos rasgos, dándole ciertas herramientas y ciertas estrategias para que, digamos, pueda estar en ese proceso de adaptación. Pero también hay unas características periféricas, digamos que son esas características y conductas que están sujetas a cambios. Es decir, que yo puedo transformar con el tiempo, como son las preferencias. Entonces, para mí hoy, a mí me pueden gustar hoy una marca de tenis y a lo largo de un año, a mí ya no me gustan, ¿cierto? Por eso se dicen periféricas o secundarias, porque no son tan marcadas dentro de la parte de la personalidad, ¿cierto? Es importante saber que la personalidad es estable y no cambia fácilmente con el tiempo. A pesar de que se habla de que tenemos neuroplasticidad, pues digamos que hay una estructura psíquica que se forma y se estructura, como su nombre lo dice, desde que nosotros somos niños hasta que tenemos aproximadamente 15 o 16 años. Por eso se dice que lo que yo no transforme antes de los 16 años, digamos que es más difícil transformar o cambiar después de que una persona ya está adulta, después de que ya tiene 17, 18 años, porque su aparato psíquico y su estructura ya se formó. Por eso se habla de esas características centrales que son duraderas y que difícilmente se modifican. Y son esas características centrales que hacen que muchas veces a lo largo de la adolescencia, a lo largo de la adultez, presenten ciertas personas situaciones incómodas o comportamientos que se salen, digamos que dentro de lo establecido culturalmente. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros también hablamos de personalidad, pues Profe, debemos hablar, perdón. dime, Usted está pasando las diapositivas. sí, Ah, es que me aparece a mí la primera. a todos Sí, les profe, aparece la... aparece en la Sí, profe, primera. fue la primera. Ay, espérenme, yo dejo de compartir y vuelvo y comparto, porque ya había pasado dos diapositivas. Espérenme, pues yo miro. ¿Qué fue lo que yo te dije, Juan, que de pronto fallaba? Entonces yo vuelvo y comparto y me dicen si ya les aparece la segunda. Yo ahí toda animada hablando. Menos mal me dijo Juan, porque si no, se quedan sin vela. Ah, Listo, profe. De todas formas, intentamos. Si no, yo tengo aquí la presentación también para ponerla aquí. Listo. Listo. Ahí ven donde dice personalidad. Sí, profe. sí, profe. Ven la que la pasé, que está hablando de las características centrales y periféricas. No, todavía sale No la me de pasa, personalidad. profe. Y ahí. Profe, ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Pero entonces mire que no está dejando presentar. Ahí. Sí, ya. Sí, profe. Sí. Entonces me va a tocar hacer así para que pueda salir. La explico, la minimizo, vuelvo y abro la que sigue y así. Listo, porque si no, no nos deja. Profe, de ¿Ves? pronto es la forma en la que estás compartiendo pantalla. Uno puede compartir una sola ventana o toda la pantalla. Mira si. Yo estoy compartiendo una sola ventana. Entonces no sé si será por eso, porque estoy compartiendo una sola ventana.
Yo O no creo, sé profe, si que podría ser eso. Si de pronto le dan toda la pantalla, a ver si pasa más fácil. Pues voy a sí, si no mirar, sé. voy a mirar. Espérame, entonces yo acá cierro esto y dejo de compartir y le digo entonces que compartir toda la pantalla. Sí, porque manchar. Tú me dices que le diga compartir toda la pantalla. Sí, profe, sí. Bueno, miremos a ver. Ahí. Ahí sí lo ven. Ahí se está viendo, profe. Ah, ve, ahora Lo sí apa- quedó en pantalla grande. Ahí se ve en pantalla grande, profe. y ahí Y y pasé. ahora sí, ahí Listo. pasó. Ah, bueno, ok. Listo. Entonces, dentro de la misma definición de personalidad, pues hay que tener, digamos, unos elementos en cuenta que me permiten, digamos, conocer más a profundidad lo que es personalidad. ¿Listo? Entonces, primero es la coherencia, que tiene que ver con la consistencia y la especificidad situacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el funcionamiento psicológico de cada ser humano demuestra una consistencia, más no es perfecta. Por eso cada uno de nosotros tenemos una personalidad que a pesar que tengamos, digamos, comportamientos o rasgos similares con otros, porque podemos compartir rasgos que más adelante lo vemos, digamos, no vamos a ser iguales a otra persona. Podemos compartir rasgos, pero no los expresamos igual. Entonces, por eso decimos que la personalidad es única y que cada persona tiene esa personalidad y por eso me caracteriza. ¿Listo? Dentro de esta coherencia, pues se admite que existen ciertas regularidades en la conducta y que para que se dé cuenta de ello, pues existe ese concepto de personalidad, que es muy importante. Sin embargo, pues no existe una coincidencia idéntica en diferentes situaciones ni nadie es totalmente predecible, lo que yo les decía. Entonces, a pesar de que yo puedo tener un rasgo de personalidad, todos tenemos rasgos de personalidad, ¿cierto? Pero no siempre es así, no es siempre ese rasgo se me va a presentar en ciertas situaciones. Por eso no puede ser idéntico. A veces puede ser idéntico, otras veces es igual, otras veces no. Por eso yo no soy totalmente predecible. Puede que en algún momento la gente piense, ay, va a reaccionar así, y yo reacciono de una manera diferente a lo que las personas estaban esperando que yo reaccionara. Listo. Y la conducta es coherente a través de las situaciones porque sigue un patrón y es una expresión sistemática de cualidades y procesos internos. Entonces, por eso yo no puedo decir que es estática. Si bien es cierto, es estable, pues digamos que también tiene componentes donde hay ciertas expresiones y ciertos patrones que se ven en el tiempo, que me permiten a mí decir, ah, es que tiene un patrón de conducta A, B o, D, pues, o X, ¿cierto? Que me permite a mí pues como ver ciertas o identificar ciertas cosas o comportamientos en las personas. Es decir, pues la personalidad va a ser consistente, pero a su vez es específica para cada situación. Entonces, digamos que las personas presentan pautas generales de comportamiento y de esa manera, pues nosotros también con esas pautas somos capaces de adaptarnos a las exigencias de una situación específica. Por eso, cuando yo les hablo de estos elementos, son elementos de personalidad. Cuando yo hablo de personalidad, hablo de normalidad, ¿cierto? Entonces, yo tengo la capacidad de adaptarme, me adapto a una situación específica, ¿cierto? Pero ya vamos a ver más adelante cuando hablamos de rasgos marcados de personalidad o cuando ya hablamos de trastornos de la personalidad, pues digamos que para las personas con un trastorno de personalidad se les cuesta un poquito más, les cuesta demasiado a muchos, digamos, adaptarse a ciertas exigencias de unas situaciones o de una sociedad. Y digamos que la conducta es flexible y adaptable, pero se puede detectar, digamos, que esas irregularidades y esos patrones. Es por eso que existe un funcionamiento interno integrado y organizado. Entonces yo puedo, lo que les decía, como acá estamos hablando de la parte normal, yo me puedo adaptar a ciertas cosas, pero hay cosas de la personalidad que yo no modifico. Entonces, cuando yo estoy hablando de normalidad y yo tengo ciertas características centrales que me afectan, digamos, el comportamiento o me empiezan a hacer ruido en la edad adulta, pues yo tengo que mirar qué tipo de patrones, qué tipo de esquemas, digamos, esa persona tiene y cómo hago que ese esquema o ese patrón se modifique o se flexibilice más que se cambie, ¿cierto? Más flexibilizarlo, más reestructurarlo para que sea más adaptable. ¿Listo? El segundo elemento sería la estabilidad temporal y el cambio, pues a lo largo de la historia se han defendido muchas posturas pues muy extremas acerca de la personalidad, porque hay gente que dice que, pues hay autores que plantean que la personalidad pues definitivamente no se modifica, otros dicen sí, hay unos ciertos patrones, ciertas conductas que se pueden flexibilizar. ¿Listo? Entonces,
Cuando hablo de estabilidad, pues dicen que ni la estabilidad ni el cambio se puede asumir como un estado normal del individuo, porque hay muchos factores que pueden influir en la estabilidad como en el cambio de la personalidad de una persona, y entre eso están las diferencias individuales de cada persona. Entonces yo no puedo hablar, por ejemplo, de ciertas cosas que una persona puede mover que yo puedo mover igual, porque no somos iguales, que eso es lo que estábamos diciendo ahorita. El hecho de que compartamos ciertas, digamos, que compartamos ciertos rasgos o ciertos comportamientos no quiere decir que tengamos la misma forma de expresar o que lo modifiquemos de igual manera o que nos flexibilicemos igual. Y digamos que cuando se hace necesario delimitar dentro de la personalidad diferentes tipos de estabilidad, y existen algunos elementos más maleables y otros más invariantes. Lo que yo les decía, dentro de la personalidad hay cosas que yo puedo malear y puedo flexibilizar, y hay otras que no. Hay otras que es muy complicado que yo haga que el individuo cambie. Por eso digamos que muchas veces dentro de los trastornos de personalidad, uno lo que hace es adaptar al paciente para que se estén dentro de un medio, dentro de una sociedad. ¿Listo? Porque hay patrones y comportamientos que ellos no van a cambiar. ¿Listo? Entonces, ay, acá esto se me movió, qué pena. Bueno, el tercer elemento de la singularidad y las diferencias individuales, pues aquí se considera que dentro de la psicología de la personalidad, pues se tiene que ocupar ¿qué? Aspectos como el aprendizaje o el lenguaje de la persona, factores como el sistema de creencias o rasgos, qué tipo de creencias tienen las personas, qué rasgos de personalidad, elementos únicos como la historia personal, chicos, porque la historia personal de una persona es importantísima para yo detectar el por qué, si una persona tiene un trastorno de personalidad, de dónde parte esa historia de ese trastorno de personalidad, ¿cierto? La identidad y el estilo de vida. Por eso yo les decía, yo no puedo separar el ambiente de lo genético. Los dos, digamos que se unen. Entonces, un autor señalaba que no es que los hombres tengan personalidad porque son diferentes, sino que son diferentes porque tienen personalidad. Entonces, yo soy diferente de Juan, yo soy diferente de Julián, de Mari, porque tengo personalidad diferente a la de ellos. Entonces, todos los seres humanos podemos ser muy similares en muchas cosas, lo que yo les decía ahorita, pero somos muy diferentes en muchas otras cosas. ¿Listo? Entonces la personalidad pues se refiere a ese carácter único de cada persona, porque es lo que me distingue, lo que me diferencia, pero también lo que me llena de atributos y elementos compartidos para la mayoría. Cuando se habla de carácter, pues también es importante que no se los mencioné. Cuando uno habla de personalidad, también habla de temperamento y también habla de carácter. ¿Listo? Entonces, porque temperamento y carácter forman personalidad. ¿Listo? Entonces, el temperamento es ese componente biológico que yo heredo. ¿Listo? Que finalmente de ahí es donde parte mucho del componente de mi personalidad. Y como es algo que es yo heredo, es algo que es muy difícil de modificar. ¿Listo? El carácter es lo que yo construyo a través de las experiencias de la vida, que es ahí donde entran esos patrones de crianza, esos estilos de crianza, el ambiente, los apegos, las relaciones con los familiares, las relaciones interpersonales, ¿cierto? Que terminan, digamos, construyendo esa parte de la personalidad. Adicional, pues tenemos el cuarto elemento, que la personalidad es un sistema global y organizado, ¿listo? Y en cuanto a eso tiene que ver con qué, que tiene unos elementos básicos como cuáles, lo que yo les estaba diciendo, pensamientos, sentimientos, motivaciones, pero que en cada persona estos elementos tienen una organización específica para esa persona. Por tal motivo, se relacionan de una manera diferente. ¿Esto qué quiere decir? Mis emociones no son iguales a las de Juan. Es decir, yo puedo sentir rabia por algo y Juan por lo mismo no siente rabia, ¿cierto? Porque ahí hace parte mi subjetividad y es la percepción que yo tengo de las situaciones y de las cosas. Y ahí es donde entra esa parte donde digo, yo tengo comparto con las personas pensamientos, sentimientos, emociones y los procesos cognitivos que yo les decía, pero la manera de yo expresar es diferente y la manera de organizarlo es diferente a los de todos. ¿Listo? Puede que comparta con algunos pensamientos, ideas, pero las expreso de manera diferente. Entonces, digamos que la personalidad actúa como ese sistema, que es un sistema dinámico, como una red, que, digamos, conecta o interconecta diferentes elementos que entre ellos van interactuando. Y digamos que este autor Bermúdez señala que las personas se diferencian unas de otras, no solo en las características que definen su personalidad, sino en
sobre todo en el tipo de relacionamiento que tiene con las mismas. ¿Listo? El quinto elemento pues habla de la multideterminación de la personalidad, que tiene que ver con esta pregunta que ya se los había hablado como al principio, y es, ¿cuáles son los factores responsables del origen y desarrollo de la personalidad? ¿Es la herencia o es el ambiente? Digamos que dentro de lo que yo les estaba diciendo que la herencia y el ambiente son ambos fundamentales, es decir, yo no puedo separar el ambiente de lo genético, ni puedo separar lo genético del ambiente, ¿listo? Porque siempre están interactuando constantemente. Y eso es lo que hace que nosotros parezcamos en muchos aspectos, que nos parezcamos en muchos aspectos y que también seamos diferentes en otros. Listo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá en relación a lo que define la personalidad y lo que se tiene que tener en cuenta para, digamos, tener claro lo que es la personalidad. No sé si hay preguntas o continúo. Les recuerdo que también, si desean, pueden poner las preguntas aquí en el chat para que nosotros las leemos y la profe pueda contestarlas. ¿Listo? No sé si de pronto tiene alguna pregunta o si voy muy rápido o si estoy siendo clara. ¿Voy clara? Muy Sí, clara, profe, profe. todo muy claro, profe. Listo. Entonces ahora, ya hablamos, digamos, que de lo normal, vamos a seguir hablando de lo normal, pero que ya entra un poquito a hablar un poco de cómo nos diferencia ciertos rasgos de personalidad. Entonces, ¿por qué es importante definir personalidad, rasgo de personalidad, tipo de personalidad y trastorno de personalidad? ¿Listo? No quiere decir que porque una persona tenga rasgos de personalidad, tiene una patología. ¿Listo? Solo se vuelve, digamos, problemático un rasgo de personalidad cuando empieza a interferir en la vida cotidiana de una persona. ¿Listo? Pero todos compartimos rasgos. Entonces, un rasgo de personalidad es esa forma específica de un comportamiento que me permite a mí describir una persona. Y ese rasgo implica una disposición, que es lo que ya hablamos, estable a que yo me comporte de una manera parecida ante varias circunstancias. Y digamos que para las personas que han sido muy estudiadas o que han estudiado mucho la personalidad, los rasgos de personalidad nos permiten a nosotros hacer predicciones sobre nuestra propia conducta y sobre las demás personas. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una amistad o cuando yo tengo mi pareja, mi esposo, mi mamá, yo empiezo a conocer cuál es el comportamiento y la personalidad de mi mamá o de mi esposo o de mi amigo. Y usted le permite ese rasgo de personalidad saber en qué momento esa persona va a reaccionar particularmente. Entonces, por eso cuando está con los amigos, si su amigo es mal geniado, si su amigo tiene ciertas cosas que no le gustan porque son injustas, y pasa una situación con otras personas, otros compañeros, y usted conoce tanto a ese amigo que usted dice, ay, ya sé cómo se va a poner, le va a cambiar la cara. Y usted inmediatamente mira a su compañero, mira a su novio, la persona que usted conoce, y usted inmediatamente vio, le cambió la cara, vio, se enojó, vio, contestó, ¿cierto? Porque finalmente son rasgos de personalidad que yo sé que esa persona, como yo la conozco, yo ya sé cómo se comporta ante ciertas situaciones, ¿cierto? Entonces, por eso dice que el rasgo de personalidad me permite a mí hacer predicción de una persona. Entonces, cuando yo empiezo a conocer una persona, yo empiezo a poder saber en qué situaciones va a actuar de una manera diferente o va a actuar conforme en ese momento es su creencia, ¿cierto? Entonces, el rasgo de personalidad o un conjunto de rasgos de personalidad nos va a dar lugar a un tipo de personalidad o a un modelo de comportamiento, que se habla también de que un tipo de personalidad, pues, es un rasgo, pues, hace referencia a un conjunto de individuos con rasgos comunes, es decir, que comparten rasgos comunes, pero que también se puede hablar de que son solo modelos de comportamiento, ¿cierto? Son tipos de personalidad, son modelos de comportamiento que identifican a una persona, que los puede hacer problemáticos o no problemáticos, pero entonces ahí es cuando yo digo, existen 4 tipos de personalidad, no trastornos de personalidad, tipos de personalidad, que me encasillan a mí dentro de unas características y que por eso, digamos que también acá hago como énfasis a ustedes que son estudiantes de medicina y es que la personalidad también influye en un proceso de enfermedad de un paciente, ¿listo? De un proceso de salud, de enfermedad en un paciente. Porque de acuerdo también a los tipos de personalidad, yo puedo desarrollar ciertas enfermedades, ¿listo?
pero debo cumplir, digamos que con los elementos que tiene ese tipo de personalidad, listo, que ya se los voy a mencionar. Y que no quiere decir que porque esa persona tenga 2 elementos de todo lo que tiene que tener para cumplir con el tipo, entonces ya es que esa persona va a sufrir esa enfermedad o esa persona es una personalidad tipo A. ¿Listo? Entonces, está la personalidad tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, que ahí es donde yo también les hago la aclaración y es, cuando yo hablo de personalidad tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, no puedo confundir con lo que habla el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que categoriza o clasifica los trastornos de personalidad en clúster A, clúster B y clúster C. ¿Listo? Entonces son diferentes. Entonces acá vamos a hablar de tipo de personalidad en este punto, que entonces acá les explico. Pues cuando yo hablo de una personalidad tipo A, pues acá estoy hablando de 5, 6 elementos o digamos comportamientos, pero son más de 6 comportamientos que una persona con tipo A cumple para tener un tipo A. Entonces son personas agresivas, son personas hiperactivas, competitivas, egocéntricas, frías, inseguras, tienen fetiche con el tiempo, tienen locuela explosiva, es decir, hablan y hablan y hablan y hablan. Son personas que no soportan hacer una fila, listo. Son personas que aceleran el discurso de otras porque quieren hablar. Son personas que piensan que las cosas que hacen las pueden hacer mejor que los demás. Son personas que cuando juegan, juegan de manera competitiva, no juegan por diversión. Son personas que tienden a sufrir de tics nerviosos, ¿listo? Son personas sarcásticas, son personas irónicas, son personas egocéntricas. Entonces, mire la cantidad de cosas que tiene el tipo A. Acá yo les mencioné 6, ¿cierto? Entonces, si usted me dice, profe, pero es que yo soy competitivo y a veces soy muy inseguro, entonces tengo una personalidad tipo A, no, pues hay personas que son competitivas y no hace que esté dentro del tipo de personalidad o dentro del modelo de comportamiento tipo A. Debe cumplir todo lo que yo les estoy diciendo, todos esos comportamientos para yo poder decir que tiene una persona, un comportamiento tipo A y que por esa sumatoria de comportamientos hace que a nivel de salud pueda presentar trastornos cardiovasculares, hipertensión y enfermedad cardíaca, porque son personas que no tienen la capacidad de dormir bien, porque a toda hora están haciendo cosas, porque a pesar de que continuamente están haciendo cosas, tampoco son capaces de terminarlas, porque se involucran en tantas actividades que no culminan con una. ¿Cierto? Son personas que como aceleran el discurso, son personas que vienen estresadas, pues eso lleva a que se desarrolle, digamos, esos problemas y se considera que son representativas dentro de esa parte de trastornos cardiovasculares como cuáles, como angina de pecho, infarto al miocardio. Eso, entonces yo por eso le digo a los estudiantes, bájele, porque muchas veces algunos pueden tener mucha persona, mucho modelo de comportamiento tipo A, se me hacen muy competitivos, son súper estresados, se mantienen, mejor dicho, que yo les digo, les va a salir dándose un infarto. Listo. Contrario a la personalidad tipo B o el modelo de comportamiento tipo B, que son personas que son más relajadas, más tranquilas, son más conformes, son más empáticos, son más cálidos, son más seguros de sí mismos y que dentro de un proceso de salud y enfermedad son ideales para mantener la salud y evitar la enfermedad. ¿Qué pasa con ellos? Digámosles que la parte contra es que son personas que no se involucran en objetivos, digamos, muy complejos porque son personas que no les gusta estresarse. Entonces, como no les gusta estresarse, entonces son personas que si hay alguna una actividad, algún trabajo que les está generando malestar o les está generando estrés, pues simplemente la persona dice, no lo continúo y lo continúo cuando yo me considere que esté lo suficientemente tranquilo para seguir adelante el trabajo. Entonces son personas que no se dejan, digamos, llevar de la competitividad, del estrés. Entonces, por eso se dice que son personas que pueden y que son ideales para mantener la salud y evitar la enfermedad, porque tienen un nivel de gestión emocional que les permite llegar a eso. Ya entonces el modelo de personalidad tipo C hablamos entonces de las personas que son muy inhibidas emocionalmente, entonces tienden a ser muy pasivos, se consideran indefensos, conformistas, complacientes e inseguros. Para explicárselo de una manera más clara, son personas que ponen las necesidades de los otros por encima de los demás, ¿cierto?
por encima de las propias, perdón. Son personas que siempre buscan la aprobación del otro. Son personas que así no les guste lo que está pasando con el otro, si el otro te está diciendo préstame la tarea, tú no se la quieres prestar, pero finalmente se la prestas porque siente que necesita, digamos, que esa persona lo acoja. Y además son personas que, como dice la palabra, son inhibidos emocionalmente, no se permiten sentir las emociones negativas, tristeza, ira, no se permite. Y cuando la siente, inmediatamente la reprime, dice, no puedo estar enojado, no me pueden ver triste, no me pueden ver así, ¿cierto? Porque siempre tratan de mostrar una cara amable, una cara de que yo soy complaciente, yo te puedo ayudar, yo te presto mi trabajo, pero siempre están como en búsqueda de que esas personas pues terminen aceptándolos. Entonces por eso esas personas terminan es accediendo a las necesidades de los otros y no tienen en cuenta las necesidades propias. Entonces digamos que si vamos a hablar dentro de la parte de enfermedad, pues se dice que son personas que tienden a sufrir de la parte reumatoidea, de infecciones, de alergias, de afecciones cutáneas y en el caso más grave, pues digamos que de cáncer. Por eso yo siempre le digo a los estudiantes, el estudiante de medicina tiene una característica y es de lo que yo llevo en la universidad y hago las asesorías psicológicas, es que son extremadamente reprimidos para la emoción negativa. Es decir, ¿por qué no llora? Porque no tengo tiempo. ¿Por qué no expresas? No, porque no me gusta que me vean débil, no me gusta que me vean vulnerable, no me gustan que, no, ¿cierto? Entonces siempre es que los hombres no lloran, ¿cierto? O es que no tengo tiempo para sentir. Entonces cuando yo voy reprimiendo, pues mi cuerpo lo va sintiendo y lo va sintiendo. Entonces por eso está, digamos que la frase que dice, el cuerpo siente, el cuerpo expresa lo que el corazón calla. Cuando yo me vuelvo digamos, una persona que constantemente reprimo la emoción, pues el cuerpo me empieza a pasar factura. Adicional, chicos, que esto sí digamos, les genera ruido a los estudiantes y es, no solamente me puede generar una enfermedad física, sino que el hecho de que yo reprima la emoción también me va a empezar a afectar mis procesos cognitivos. Entonces empiezo a tener pérdida de memoria, no pongo atención lo suficiente, me cuesta tomar decisiones, ¿cierto? Y entonces empiezo a decir, pero es que yo en el segundo, en el tercer semestre, yo era súper bueno para memorizar, ya porque no lo hago. Ay, ya porque me enredo, ya porque no soy capaz de poner atención, ya porque es cierto. Porque recuerden que yo no puedo separar la emoción de la parte cognitiva, porque finalmente la parte emocional, esa parte hace también parte como de esa parte cognitiva. Entonces, si yo emocionalmente no estoy bien, pues cognitivamente empiezo a fallar. Cuando me vuelvo, digamos, una persona que reprime crónicamente la emoción, es decir, siempre reprimo, reprimo y echo tierra, echo tierra, echo tierra, no gestiono, no gestiono y termino, digamos que teniendo o desarrollando un tipo de estas enfermedades. Y está el tipo de, que se habla de la persona que se habla de distrés o de angustia, entonces se habla de una persona que es más, se habla más a nivel de inhibición social, ¿cierto? Entonces son personas negativas, tienen siempre, se quejan, siempre es que pereza, no quiero salir, no quiero, todo lo angustia, todo lo estresa, todo le genera malestar, entonces termina, digamos que con una tendencia a desarrollar una depresión, una ansiedad o, en el caso más físico, pues una úlcera péptica. Entonces miremos que siempre les digo, yo no puedo separar la parte mental de la parte física, porque siempre va conectada. Entonces, cuando yo les muestro esto, dicen, ah, sí, sí puede pasar, porque siempre está como la creencia errónea de que el psicólogo hace la mente y el médico hace el cuerpo. Yo no puedo separar esos dos conceptos. Usted médico no puede separar ni, digamos, eh, decir, no, 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 es que yo no me encargo de eso, yo me encargo de esto, porque usted tiene que tener claridad y tiene que tener la capacidad de decir si su paciente tiene afecciones mentales que le están causando una enfermedad cardíaca o si le está causando una úlcera, ¿por qué lo está generando? Porque tiene colon irritable, porque tiene gastritis, porque tiene espasmos o contracturas musculares, ¿cierto? Porque entra en la parte de si estoy expresando, no estoy expresando, mi paciente sí está expresando, ¿qué le está pasando? Porque hay pacientes que pueden llegar y usted le hace de todo y no tiene nada. O sea, le hace exámenes, le hace de todo y el paciente no tiene nada.
Pues ahí como médico usted también tiene que tener la capacidad de mirar eso y decir, bueno, voy a tocar parte mental o qué parte de su vida está en estos momentos en desequilibrio que está llevando a que él se enferme. ¿Listo? Vamos claros hasta ahí. Sí, profe, todo muy claro. Ok, listo. Entonces ahora vamos a hablar de trastornos de personalidad. ¿Listo? Tenemos claro entonces qué es personalidad, qué es un rasgo de personalidad, qué es un tipo de personalidad o modelo de comportamiento y que vamos a empezar ahora con qué es un trastorno de personalidad. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya hablo de trastorno de personalidad, pues yo ya hablo de que hay una patología. ¿Listo? Y que cuando yo hablo de personalidad, su remisión o digamos su tratamiento va más enfocado desde la psiquiatría, ¿cierto? O se hace, digamos, perdón, psiquiatra, psicólogo, ¿cierto? Pero va más ligado a la parte psiquiátrica. ¿Listo? Entonces, para yo definir que una persona tiene un trastorno de personalidad, según el DSM-5, tiene que cumplir con estos criterios diagnósticos. ¿Listo? Yo no le puedo decir a una persona, ay, es que vos sí sos narcisista, vos tenés el trastorno. ¿Por qué? O sea, tienes los criterios para yo decir que cumple con que tenga un trastorno narcisista, con un trastorno antisocial, no, ¿cierto? Puede tener el rasgo, lo que yo les decía, yo puedo tener rasgos narcisistas, puedo tener rasgos dependientes, pero en ciertas situaciones, pero no hace que mi vida sea, digamos, fuera del contexto de lo normal. ¿Listo? Entonces, para yo hablar de un trastorno de personalidad según el DSM-5, pues tiene que haber un patrón persistente, es decir, que siempre haya marcado durante todos los años de su vida. ¿Listo? Yo no puedo decir que empezó a comportarse, que el patrón empezó hace 2 meses, o que empezó hace un mes, o 15 días, no, ese patrón siempre se va a mostrar que su experiencia interna y comportamiento se desvíe marcadamente de lo que espera según el entorno cultural. Entonces, cuando hay un trastorno de personalidad, normalmente no encaja dentro de lo cultural, ¿cierto? Porque las personas con trastornos de personalidad tienen unas características y una sintomatología particular, ¿cierto? Y ahorita les hablo más o menos, y además, adicional a que tienen unas características y comportamientos particulares, tienen un discurso particular, ¿cierto? No es el normal, es el que usted dice, pero esta persona, ¿qué? ¿Pero por qué habla así? ¿O por qué está diciendo esto? ¿Está loca? ¿Cierto? Hay un patrón inflexible, que es lo que yo les decía, es muy difícil de modificar. Si bien es cierto, hay unos trastornos de personalidad que usted los puede trabajar, hay otros que son difíciles. Es decir, y hay algo importante, chicos. Cuando yo hablo de trastorno de personalidad, los trastornos de personalidad son negosintónicos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no reconocen que tienen un trastorno de personalidad, es decir, una persona no lo reconoce, ¿cierto? Y si yo no lo reconozco, pues yo no tengo nada. Entonces, por Profe, consiguiente, dime. qué pena, profe, interrumpirla. Aquí la compañera Catalina Arias nos pregunta que si el patrón persistente puede aparecer en algún momento determinado o secundario a un episodio traumático de la vida de la persona. Pues mira, normalmente ese patrón o un trastorno de personalidad se presenta en la edad adulta, en el inicio de la adolescencia o en la edad adulta, ¿cierto? Pero tiene que haber ese patrón, se va presentando durante toda la vida. Lo que pasa es que puede pasar una situación, que es lo que creo que está preguntando Catalina, puede pasar una situación que desencadene y muestre con mayor, digamos, especificidad, digamos, ese trastorno. ¿Cierto? Que entonces dice, ay, ¿qué pasó? Por eso acá dice, inicia en la adolescencia o al principio de la adulta, ¿cierto? Porque cuando usted se presenta, cuando ese trastorno de personalidad inicia en la adolescencia, de niño usted pudo haber visto señales, pero si usted no lo, pues usted de niño usted lo puede moldear. Por eso cuando yo hablo de la adolescencia hacia atrás, es decir, de los 15 años hacia atrás, yo no hablo de trastorno de personalidad. Yo hablo de trastorno del comportamiento. ¿Por qué? Porque yo todavía no he terminado de estructurar mi personalidad. Y como yo no he terminado de estructurar la personalidad, pues entonces yo estoy a tiempo de modificar, cambiar y flexibilizar comportamientos que me pueden a largo plazo en mi edad adulta empezar a generar ruido. Entonces puede pasar lo que dice Catalina, que ante un evento traumático o algo salga un trastorno, habría que entrar a ver, evaluar el caso en particular,
¿cierto? Julián le podría decir, sí puede pasar, pero habría que mirar otros aspectos, la globalidad del caso, ¿cierto? Para yo decir, sí, tiene un trastorno de personalidad o es más un evento de estrés postraumático o algo, ¿listo? Pero sí es importante que sepan que inician la adolescencia o al principio de la adulta. Por eso yo les decía, lo que yo no modifico antes de los 16 años, yo ya no lo modifico. Es muy difícil de modificar, porque yo ya tengo una estructura de personalidad. Entonces, por eso dice que es estable a lo largo del tiempo. Es decir, yo voy con unas señales. Yo siempre les pongo el caso a los estudiantes de, por ejemplo, el trastorno de comportamiento disocial, que son los niños que usted les hace una prueba y salen con un comportamiento disocial. ¿Por qué? Porque se sale de lo que los comportamientos normales de un niño. El comportamiento normal de un niño es jugar, estudiar, ser inquieto, pues molestar. Pero hay unos comportamientos como, por ejemplo, que disfrute haciéndole daño a los animales, que queme los animalitos, que le entierre los lapiceros en el ojo a la profesora, a la hermanita, que le corte el pelo, que lo queme, ¿cierto? Que disfrute y se le vea el disfrute. Entonces yo digo, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo que hacer un alto y decir, esos comportamientos no son normales de un niño, ¿cierto? Entonces ahí es donde se entra y se interviene el niño para que esos comportamientos no persistan, ¿cierto? Y para que a lo largo del tiempo, en su vida adulta, o a partir de los 16 en adelante, no se me vuelve un trastorno de personalidad antisocial. ¿Listo? Porque digamos que puede pasar y ha pasado. ¿Listo? Entonces, es estable a lo largo del tiempo. No sé si le respondí la pregunta a Catalina. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, es estable a lo largo del tiempo, lo que yo les decía. O sea, el trastorno de personalidad, si bien es cierto, se manifiesta en la adolescencia, en la edad adulta, pero ya viene con unas manifestaciones a lo largo del tiempo. ¿Listo? Y siempre está. ¿Listo? Adicional, pues está un malestar subjetivo, deterioro en el funcionamiento. Una persona con un trastorno de personalidad tiene deterioro en el funcionamiento. Ahorita vemos que tiene deterioro en el área cognitiva, en el área emocional, ahorita les digo. Y digamos que la epidemiología de un trastorno de personalidad está entre el 11 y el 23% de la población adulta, ¿cierto? Que presenta un trastorno de personalidad grave, leve o mayor. ¿Ves? Uno diría, es muy poquito el porcentaje, ¿cierto? Pero ¿por qué uno diría? Porque es bajo el porcentaje, porque es que ellos no consultan por el trastorno de personalidad. Una persona que tiene un trastorno de personalidad consulta por los efectos que le causa tener un trastorno de personalidad, es decir, depresión, ansiedad y estrés. Entonces, una persona que dentro de su trastorno de personalidad no encaja, las personas de pronto no lo integran, empieza a ver que no está conectado, pues eso les genera angustia, a uno les genera estrés, a otros les genera ansiedad, y pues eso son por lo que finalmente terminan consultando a un psicólogo o a un psiquiatra, pero no por el trastorno. Ellos no dicen, ay, sí, es que yo tengo un trastorno de personalidad narcisista, y más un narcisista. Una persona con trastorno de personalidad narcisista no dice, ay, sí, yo tengo trastorno de personalidad narcisista. No, porque lo que yo les decía, ellos son egocintónicos, para ellos no tienen un problema, el problema es el resto del mundo, el problema no son ellos. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía, ¿cuáles son las áreas en que se manifiestan los trastornos de personalidad? Una en la parte cognitiva, es decir, en la forma de percibir e interpretarse a sí mismo, porque entonces empiezan a tener, digamos, una percepción diferente que no es igual o similar a la de los demás o a la del entorno, tiene una forma de percibir diferente a los otros y a los sucesos que pasan, ¿cierto? Entonces, ahorita hablamos un poquito de los trastornos que existen y cómo se pueden manifestar. A nivel afectivo, en cuanto al rango, la intensidad, la habilidad y la adecuación de la respuesta emocional. Entonces, hay trastornos de personalidad que, por ejemplo, a nivel emocional son planos, es decir, afectivamente usted no le ve ninguna emoción, es decir, son totalmente planos. Usted no sabe si está enojado, si tiene tristeza, si está contento, qué le pasa. Es decir, por más que usted trate de leerlo, no lo lee. ¿Por qué? Porque no es que no lo quiera expresar, porque es que no lo siente, porque es que lo reprime, en realidad no lo siente. En realidad no le nace expresar la emoción. Entonces, ay, pero ¿cómo? Si todo el mundo, no, ellos no. Que ahí es donde se categoriza, digamos, los clústeres. ¿Listo? Está la parte del control de impulsos en necesidades de gratificación y la forma de relacionarse con los demás. Entonces,
Esto digamos que es lo que hace parte de donde se manifiestan los trastornos de personalidad. Entonces acá, digamos que yo les pongo eso como dentro, como estoy con los estudiantes de medicina. Es muy importante que ustedes, chicos, valoren esas características de personalidad antes y durante la enfermedad de una persona, porque puede ser un criterio muy indiscutible que le da a usted la manera de cómo esa personalidad repercute en la persona y cómo favorece o perjudica el proceso de recuperación en un paciente, porque la personalidad hace parte e influye dentro de la enfermedad de un paciente. Y por eso, pues también es importante conocer los rasgos de personalidad, principalmente, ¿por qué? Porque les permite a ustedes saber si están ante un paciente que no solamente tiene una patología física, sino también psiquiátrica. Y segundo, porque le permite evidenciar a ustedes esas características para que ustedes sepan cómo lo manejan. Entonces yo les voy a presentar unos rasgos de personalidad y luego les voy a presentar cuáles son las creencias de un trastorno de personalidad. Estos rasgos se los presento porque son los que, digamos, se les puede presentar comúnmente en una consulta médica. ¿Listo? Entonces, el rasgo de personalidad histriónico, sus características van a influir en la utilización de la enfermedad para obtener ganancias secundarias. ¿Por qué? Porque digamos que una persona con rasgo histriónico marcado son personas que, les voy a decir las, digamos, las características. Son personas que tienden a ser teatrales, son personas que les gusta llamar la atención, son personas que utilizan su físico como modo de seducción, son personas que no tienen, digamos, una coherencia o un hilo conductor en una conversación, son personas que tienden a ser muy demandantes a nivel de que tienen que tener siempre esa atención de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga un rasgo muy histriónico, un trastorno histriónico, se deprime cuando ve que no es el centro de atención del lugar. Pero buscan a toda costa, por A o por B, ser la atención de ese lugar. Entonces, son los que entran en un modo silencio todo el salón y entra riéndose, moviendo todo para que sepan que llegó él o llegó ella. ¿Listo? Se dice que digamos, un trastorno de personalidad histriónico es más prevalente en las mujeres que en los hombres, pero digamos que ya se habla de que es muy par, 50-50, que lo puede haber que una persona, hombre o mujer, tienen, digamos, la misma prevalencia al presentar un trastorno de personalidad histriónico. Entonces, ellos, digamos, consultan porque les da depresión o ansiedad porque no logran lo que quieren. Porque adicional un rasgo histriónico, una persona histriónica, digamos que a nivel interpersonal, a nivel de relacionamiento de pareja, pues son personas que buscan aquellos que son muy imposibles y son las que buscan y buscan hasta que la persona, digamos, les preste atención. Pero cuando logran lo que quieren, digamos que se les quita el efecto. Como quien dice, ya lo logré, ya no me interesa, pierden el interés y ya, llegan hasta ahí. ¿Cierto? Entonces, a nivel de rasgo, pues pueden haber chicas, chicos que tengan rasgos de personalidad histriónico, que les guste llamar la atención, que les gusten que los miren, que a veces sean teatrales, ¿cierto? Pero no hace que usted tenga el trastorno, ¿ok? El trastorno, pues ya les dije cuáles las condiciones, cuáles son los criterios para tener un trastorno de personalidad histriónico. De hecho, un trastorno de personalidad histriónico, las personas son capaces de desmayarse, simular un desmayo, para que la persona le ponga cuidado. ¿Listo? Entonces, a nivel del rasgo dentro de la clínica o dentro de la medicina, dentro de una consulta, pues digamos que las personas con un rasgo histriónico marcado, usted lo puede, digamos, identificar por la manera que intenta influir con la enfermedad, ¿cierto? Y digamos que hace que se sobrevalore la enfermedad para lograr ganancias secundarias, ¿cierto? Entonces, en ese momento el enfermo puede ofrecer informaciones no reales o exageradas que intervengan desfavorablemente en la aceptación del paciente por el médico y en el diagnóstico en la terapéutica. Entonces pueden haber mujeres que llegan al consultorio y son las que van seductoras, las que van de minifalda, las que van con escote, la que le muestra, ¿cierto? Y la que le tira pues como ahí el lance para ver si usted la incapacita, para ver, ¿cierto? Todo eso. El rasgo paranoide, les estoy hablando así generalmente porque hablar de trastorno de personalidad histriónico tiene muchos tipos de histrionismo, entonces lo que les decía, me quedo aquí toda la noche hablándoles de eso, pero les digo como las características generales. Rasgo paranoide, a nivel de la medicina, pues puede incidir en la postura que asuma el paciente hacia su enfermedad y al médico. ¿Por qué?
¿Por qué se caracteriza un rasgo, un trastorno de personalidad paranoide o un rasgo de un paranoide muy marcado? Porque son personas suspicaces, porque son personas desconfiadas, porque son personas que siempre creen que la otra persona le quiere hacer daño, que todo lo que el otro dice es en contra de él, que todo lo que le rodea está en contra, ¿cierto? Entonces son personas que son muy desconfiadas, son personas que les cuesta trabajar en equipo, son personas que son muy celosas, son personas que son esa típica persona que llama al novio por ahí 100 veces en una hora, ¿cierto? Porque no confía, porque piensa que todo mundo le hace daño, ¿cierto? Entonces, si están hablando en el salón y hay dos personas hablando y esa persona tiene un rasgo paranoide muy marcado, o puede tener el trastorno, ve que las otras dos personas se están riendo y en ese momento voltearon para atrás y coincidieron las miradas, ya esa persona dice que es que ellos están hablando de ellos. Adicional, puede tender a tener comportamientos agresivos, ¿cierto? Por su misma posición de que es que me están atacando a mí, me quieren hacer daño, me quieren echar, usted fue el hijo a la profesora. Entonces son personas que van allá. Entonces por eso se dice que en el ámbito clínico, pues el médico tiene que tener mucho tacto con estas personas y tiene que hablar con la sencillez, con serenidad, con seguridad y con veracidad. ¿Por qué? Porque si ellos, digámoslo en el caso de un trastorno de personalidad, ellos ven la más mínima inseguridad, que usted titubea, que usted le cambia el discurso, que le dice que esto, pero esto no, ellos lo van a leer como usted lo que quiere es hacerme daño, porque es que usted no está seguro de lo que tengo. Entonces, si usted no está seguro, usted lo que me quiere es matar, usted lo que me quiere es enfermar, usted lo que me quiere es cierto. Entonces, cambia totalmente el panorama de la consulta. Entonces, por eso se recomienda que los médicos, digamos, utilicen la persuasión y el apoyo para ganar y no perder la confianza del paciente, que es lo que normalmente se hace en una terapia. Con un trastorno de personalidad, pues está con el psiquiatra por los efectos que le genera, pero adicional, mmm, tiene que, digamos, entrenarse en habilidades sociales, quitar esos comportamientos de perpetuación frente a lo que tiene que ver esos rasgos. Entonces, digamos, para que la persona empiece a adaptarse dentro del medio. Entonces, son personas que finalmente tienden a trabajar muy solos. Entonces, son personas que trabajan o escogen carreras que tienen que ser muy solas porque no son capaces de trabajar con el otro. ¿Listo? El rasgo obsesivo compulsivo o el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, pues yo creo que muchos lo conocemos, pero hay muchos que tienen los rasgos o tenemos rasgos compulsivos, obsesivos compulsivos, porque somos metódicos para ciertas cosas, nos gusta ciertas cosas con cierto orden, ¿cierto? Pueden ser son muy normativos, muy dados a las reglas, muy dados a todo lo que tiene que estar estrictamente ceñido a que no se pase por encima del límite, ¿cierto? Entonces uno diría, una persona con rasgo obsesivo, uno dice, pero entonces puede ser una persona que se puede adherir a un tratamiento. Puede que sí, puede que no, ¿cierto? Porque como es una persona que tiene estructurado todo, pues todo su estilo de vida, todo está organizado, todo está debidamente calculado. Si usted llega y le dice que tiene que cambiar su estilo de vida, probablemente no se le adhiera al tratamiento, porque es cambiar todo un estilo de vida que lleva de años. O puede ser una persona que también sobrevalore la enfermedad y se vaya al extremo del tratamiento. ¿Listo? Cuando uno habla de un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, ¿cierto? Porque es de la personalidad, porque también está el TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, que yo puedo desarrollar un TOC simplemente porque yo tuve una enfermedad y esa enfermedad la desarrollé porque me comí algo en la calle, me dio una bacteria, me hospitalizaron y me llevó a decir que tengo que tener más cuidado con la limpieza o algo. Entonces yo puedo desarrollar un TOC de limpieza porque me enfermé a partir de eso. Pero un trastorno obsesivo de la personalidad parte mucho desde todos los trastornos obsesivos tienen componente de crianza. ¿Listo? Entonces, yo lo desarrollo y las características y los síntomas se me presentan en la adultez. Entonces, ya un trastorno obsesivo compulsivo, pues las personas son extremadamente exageradas en todas sus compulsiones y sus obsesiones. Que finalmente la obsesión es el pensamiento constante y la compulsión es la acción. Entonces, por ejemplo, existe el obsesivo compulsivo de verificación, que constantemente tiene que verificar si hizo las cosas. Entonces,
Digamos que la obsesión es, sí cerré la puerta, sí cerré la puerta, sí cerré la puerta, sí cerré la puerta. Y el pensamiento es, sí cerré la puerta, sí cerré la puerta. La compulsión es, voy a ir a verificar. Entonces voy y verifico. Vuelvo y, si cerré la puerta, vuelvo y verifico. Si cerré la puerta, vuelvo y verifico. Entonces los hacen cantidad de veces hasta que ellos cumplan, porque ellos mismos se ponen una cantidad de número de veces para verificar. Entonces, normalmente tienden a ser números impares, 3, 5, 7 veces, ¿cierto? Son personas que tienen que tener todo estructurado, la norma se ciñen exageradamente, son personas que sufren porque les cuesta que se les mueva cualquier cosa que ellos no hayan establecido. ¿Listo? No sé si alguien iba a preguntar algo, que sentí que se abrió como el micrófono. ¿No? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe, ahí la escuchamos. Ah, Profe, qué yo pena, pensé que me quería quedaba, aprovechando. yo pensé que me había Sí. quedado hablando sola. No, no, Dime, dime, profe. No, profe. dime. Profe, de pronto una palabra clave para confirmar la asistencia a la charla. ¿Cómo así? No entendí. Sí, que si nos puedes decir una palabra clave para confirmar la asistencia de la charla, una palabra clave que resuelva como esta charla. Ah, personalidad, Está personalidad, bien. personalidad y lo que conlleva, y todo lo que recoge la personalidad, todo lo que Listo, integra profe. la personalidad. Listo. Entonces, chicos, lo que les estaba diciendo del rasgo obsesivo compulsivo, entonces hay obsesivo compulsivo de limpieza, hay obsesivo compulsivo de verificación, hay obsesivo compulsivo, por ejemplo, que tiene que ver con la parte de la religiosidad, ¿cierto? Pero hay unos, de hecho hay una película que se llama TOC, no sé si la han visto, está en Netflix, y cada uno tiene un TOC, cada uno tiene una obsesión y una compulsión. Pero digamos que a nivel de obsesivo compulsivo, cuando yo hablo de personalidad, son personas que en la niñez fueron sobreexigentes con ellos. Entonces, tarea que no hacía, tarea que le quedaba fea y el papá le parecía fea, le rasgaba la hoja y vuelva y hágala. Y no la dejaban de hacer hasta que no la hiciera perfecta, ¿cierto? Porque adicional el obsesivo compulsivo siempre verifica que todo le quede bien, ¿cierto? Aunque muchas veces no le quede, ¿cierto? Porque se vuelven tan perfeccionistas que ponen tan altas las reglas que no las cumplen ni ellos mismos, ¿cierto? Entonces, en ese trastorno de personalidad, miren, por ejemplo, hay una película que se llama Mejor Imposible, que yo creo que es una de las películas que son viejitas, pero que muestran muy, digamos, muy detalladamente y muy específicamente el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Yo creo que por ahí son una pregunta, o no Profe, sé. sí. La compañera Yais Alexandra nos pregunta, si no afecta en mi vida, ¿no es una enfermedad? ¿El paciente se da cuenta hasta qué punto lo está afectando ese TOC? Es decir, si a mí no me está afectando mi entorno, pues yo no puedo decir que tengo una patología, porque a mí no me está afectando ni mi familia, ni mi relación de pareja, ni mi parte individual, ¿cierto? Pero yo sí puedo reconocer que tengo rasgos TOC, ¿cierto? Les voy a poner el ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo rasgos TOC, pero eso no me hace que yo tenga que estar consultando, que tenga que tomar medicamentos. Yo los reconozco. Por ejemplo, les voy a poner un simple y sencillo ejemplo. Yo no consiento que mi cobija tenga la etiqueta la etiqueta con la que vienen para el lado donde yo duermo. Tiene que estar siempre para abajo. O sea, para una persona puede decir, me es indiferente que la etiqueta esté así o que la sábana esté para un lado o que la sábana esté para el otro, ¿cierto? Eso es un rasgo. Pero me hace que me puede generar ansiedad en el momento y malestar, pero no me hace que todo el día me quede con el malestar y por qué no lo hice, y por qué me la atendieron así, por qué me tendieron la cama así. No, si yo tengo el conocimiento de que tengo un rasgo TOC, pues yo digo, pues yo mismo lo manejo, ¿cierto? Entonces no me hace con la enfermedad, por eso es un rasgo. Pues les decía, yo puedo tener rasgos de varias personalidades, puedo tener un rasgo TOC, puedo tener un paranoide, puedo tener un histriónico, puedo tener un antisocial, pero no me hace con la enfermedad. Para yo tener un trastorno de personalidad, tengo que cumplir con los criterios y tengo que haber pasado por una evaluación, ¿cierto? Por eso les decía, yo no puedo ir diagnosticando y decir, ay, sí, vos tenés tenés un trastorno de personalidad, no. Por eso se hace una evaluación clínica detallada por psiquiatría y por psicología
que me permita determinar si esa persona tiene un trastorno de personalidad. ¿Listo? Entonces, yo puedo tener rasgos TOC y no me hace la enfermedad. Por eso les digo, yo, por ejemplo, no consiento que la sábana esté al revés. Pero eso a mí no me genera que tengo que consultar, pues que me voy con el psicólogo porque no dormí, porque no, simplemente la organizo y la pongo como yo quiero y ya, ¿cierto? Hay rasgos TOC, por ejemplo, el que usted tiene puesto en su puesto un termo y se lo movieron, una persona con TOC inmediatamente identifica si le cambiaron de lugar lo que colocó en su mesa, ¿cierto? O yo pongo el ejemplo en clase y les cojo el termo o les muevo el celular de un lado para el otro y ahí mismo se les ve la cara de malestar, como porque me lo movió, pero yo vuelvo y se los pongo. Entonces uno identifica lo que puede tener rasgos TOC. Unos les pueden generar más malestar que otros, pero sin importar pues que es que eso me vaya a mandar con el médico, o que me vaya a mandar a consultar. Lo manda a consultar si usted empieza a ver que es que eso le genera ansiedad, le genera malestar, que usted no duerme, que usted no, mejor dicho, no tiene vida porque esos rasgos le están causando eso. Entonces yo ya tengo que consultar por ese nivel de ansiedad y estrés que me genera tener ese rasgo, ¿cierto? Pero de resto no es una enfermedad, por eso es un rasgo, ¿cierto? Entonces, dentro de la clínica, pues esas personas les inciden la percepción de la enfermedad, ya que la pueden asumir sobrevalorar, lo que yo les decía, o asumir el tratamiento con exageración, con rigor, o limitarse a modificar su estilo de vida porque ya lo tienen establecido, entonces simplemente dicen no. Entonces, en este caso, pues los médicos tienen que ser muy pacientes. ¿Listo? Yo les recomiendo la película porque es súper buena, ¿cierto? Y porque se muestran muchos rasgos que uno dice, uy, tan teso. Y las personas que tienen el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, en realidad, todos sufren mucho, pero sufren mucho el rasgo obsesivo compulsivo. Porque no es solamente una cosa, es es la unión de muchas. Entonces, algunos con lo de limpieza, algunos pues, con verificación, con todo junto. Entonces, son personas que se le ensucia un tenis y entonces sufren horrible porque se le ensució el tenis, porque no llega a la casa hasta las 8 de la noche para lavarlo, por ejemplo. Yo tengo estudiantes, he tenido estudiantes que tienen el TOC, entonces tienen TOC de limpieza, entonces sufren cuando les pisan un tenis blanco, o sea, lloran porque no tienen el tenis limpio, o porque se sientan en el piso y no soportan tener polvo en las manos, ¿cierto? Entonces ahí sí, porque tienen que tomar medicamentos. Hay unos que están tomando medicamentos por ese mismo trastorno. Pero si yo tengo pues el rasgo y a mí no me afecta, no lo considero enfermedad. ¿Listo? No sé si a Yaisa le respondí la pregunta. Sí, Doc, muchas gracias. Listo. Entonces, rasgo dependiente. Acá les estoy mostrando los rasgos que se presentan, digamos, a nivel de más fácil como a ustedes, los que se pueden presentar en una consulta. Las personas con rasgos dependientes son personas que son muy dadas a ponerle la responsabilidad al otro en cuanto a su enfermedad. Entonces la ponen a los familiares, a los amigos, al médico. Entonces, despiérteme para tomarme el medicamento, por su culpa yo no fui a la cita médica, ¿cierto? Y digamos que en este caso el médico tiene que tener mucho cuidado de no reforzarle esa conducta, es decir, no estimularlo a que siga siendo dependiente, sino que sea el mismo el que sea protagonista de su problema de salud. Pero entonces, por ejemplo, una persona con trastorno de personalidad dependiente son personas que para lo más mínima decisión tiene que decirle otra persona, ya sea dependiente de la mamá, del papá, ¿cierto? Cuando son muy dependientes del papá, de la mamá o los cuidadores, pues tienden a ser muy dependientes, a buscar, digamos, relaciones muy dependientes de pareja. Entonces, por ejemplo, con la mamá eh, o con la amiga, ¿cierto? Entonces son personas que hasta para decir qué se quieren poner, le preguntan al otro si están de acuerdo con que se pongan eso o no. Se quieren comprar unos zapatos, les gustó, pero si la otra persona le dice que no les gustó, hacia ellos les gusta, no se lo compra simplemente porque la mamá le dijo que no le gustó, ¿cierto? Entonces son personas que constantemente están buscando que la otra persona se responsabilice de su gestión emocional. Es decir, si estás triste, entonces tú eres el que me suple a mí esa tranquilidad. Entonces, si la otra persona no está, entonces esa persona sí entra en depresión y ansiedad. Entonces, son personas que se aferran tanto a una pareja que buscan y hacen esfuerzos frenéticos para que la persona no los deje. Entonces son personas que acceden a cosas que no les gusta para que la persona no lo deje. Y a veces tienden a caer en la parte de la manipulación, entonces me voy a cortar, me voy a ir, nomás, ¿cierto? A tener ciertas cosas.
Pero entonces ellos sí se deprimen demasiado. Y adicional, una persona dependiente termina una relación, inmediatamente busca aferrarse a otra relación para que le supla las necesidades que él necesita o que él quiere, ¿cierto? Y son personas que tienden a ser muy infantiles, es decir, como no asumen responsabilidades, llegan y utilizan un mecanismo de defensa que se llama regresión. Entonces, ay no, es que yo no soy lo suficientemente maduro para asumir esa responsabilidad. Entonces se vuelven como, hice las cosas, no me responsabilizo, pero entonces cuando las hago, pues si me funcionan bien y si no, pues también. Pero entonces siempre busco es que el otro se responsabilice de mí a nivel emocional y a nivel de todas las responsabilidades que yo tengo. Entonces lo que yo les digo, son personas también que son muy de llamar, estar constantemente dónde estás, por qué, con quién estás, ¿cierto? De estar monitoreando, digamos, que la vida de la pareja, de la mamá o de la persona de las que son muy dependientes. ¿Listo? Entonces digamos que a nivel de rasgo, pues habrán personas que puedan tener rasgo dependiente, ¿cierto? Que necesite que el otro le diga si está bien hecho o no está bien hecho, ¿cierto? Porque si no, no lo hace, porque adicional eso se va muy ligado con la parte de la necesidad de aprobación. Entonces, si usted me aprueba, pues yo estoy haciendo las cosas bien, y si no, no. Entonces, si usted que es el que sabe me está diciendo que estoy haciendo las cosas bien, pues bueno. Pero entonces en el trastorno de personalidad dependiente, pues la persona llega al punto de que si la mamá le dice no sale, no sale, así quiera salir. ¿Listo? Hasta ese punto. Listo. El rasgo esquizoide, digamos que el esquizoide, acá falta el esquizotípico porque hace parte del clúster A, que son los que tienen dificultades, digamos, en la expresión del placer. El rasgo esquizoide, pues hay personas que tienen rasgos muy esquizoides porque son personas que tienden a ser muy planas afectivamente, lo que yo les estaba diciendo ahorita. Entonces, son personas a que no muestran preocupaciones por su enfermedad en el caso médico, o puede retraerse porque sabe que la tiene. Pero a nivel de trastorno de personalidad, por ejemplo, son personas muy frías, son personas que no logran expresar emoción, son personas que no les interesa ni siquiera establecer relaciones interpersonales. Son personas que si están solos mejor, no les interesa ser amigos, no les interesa. El caso del trastorno de personalidad, listo. Y también es importante, chicos, que sepan que un trastorno de personalidad muchas veces no actúa solo, tiene comorbilidad con rasgos de otros trastornos. Entonces yo puedo ser, una persona puede tener un trastorno de personalidad esquizoide, pero adicional tiene comorbilidad con un paranoide o con un dependiente o con un esquizotípico, por ejemplo. Listo. Entonces, digamos que el esquizoide, como es tan plano, pues a nivel de consulta, pues puede retraerse o no mostrar preocupación, habla muy poco, o sea, es muy difícil que le dé información al médico porque adicional comparte sintomatología con el paranoide y es que le cuesta confiar en el otro. Entonces, por eso se recomienda que el médico, digamos que haga una entrevista clínica muy amena, que no sea exagerado, que evite respuestas o preguntas que le den respuestas monosílabas de sí o no. Siempre tiene que haber respeto, serenidad y tener en cuenta que el sujeto, pues esos intereses del sujeto para poder favorecer la relación interpersonal. Porque como les digo, a ellos no les interesa, chicos, que es diferente al esquizotípico, que al esquizotípico sí le interesa establecer relaciones sociales, pero no tiene las habilidades para hacerlo, porque digamos que se considera torpe para hacerlo, porque cada que lo intenta, siempre siente que no lo hace bien. Y el esquizoide, pues digamos, en realidad no le importa si tú eres amigo o no eres amigo de él, ¿cierto? Es más, el esquizoide así al furor, es una persona que ni siquiera le interesa tener relaciones sexuales, ni le interesa tener parejas. A veces las tiene, pues digamos que su necesidad biológica, pero no porque se vincule con el otro. Entonces, ahí, si es así, si usted le va a decir, si usted tiene un trastorno esquizoide, yo pues estoy tranquilo, no te va a consultar por el trastorno. Tiene que ser que haya pasado algo que le generó y lo inestabilizó para que consultara. Por eso es que la prevalencia de los trastornos de personalidad es bajita, porque los que consultan son muy poquitos. Entonces, como consultan poquitos, se identifican poquitos. Y se identifican son como los más comunes, ¿cierto? Los que presentan más sintomatología, como el obsesivo compulsivo, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno dependiente y el trastorno evitativo. Un esquizoide pues no se preocupa por el otro, no le interesa la emoción del otro, porque ni es capaz de reconocer la emoción propia ni la del otro.
y no sienten placer por actividades. Entonces son personas muy solas también y que tienen a que no les gusta trabajar en grupo. Entonces, no, yo trabajo solo, no, vení, vamos, no, no quiero ir, pues no me interesa ni irme por una rumba, ni socializar, ¿cierto? Pero puede llegar el punto de que se logren adaptar a ciertos contextos, pero no a todo. ¿Listo? El esquizotípico pues tiene una diferencia con el esquizoide, y es que el esquizotípico es muy fácil de identificar porque primero tienen una forma particular de hablar. Segundo, tienen distorsiones cognitivas, es decir, son personas que piensan que les van a robar los pensamientos. Adicional, comparte con el paranoide esa suspicacia. Son personas que son muy extravagantes para vestir, para hablar. Entonces son personas que cuando se visten se salen de lo cotidiano y de lo cultural. Entonces usted lo ve y usted dice, ahí está, pues, este está muy charro vestido, pues no, no, como que no casa. Usted lo ve y dice, ay. Y adicional, pues digamos que su manera de hablar también es muy dada, yo hablo con los extraterrestres, yo tengo visiones con Dios, él me está diciendo, o los extraterrestres me están diciendo que van a invadir la Tierra, ¿cierto? Entonces son personas que piensan que el otro le va a robar el pensamiento. Entonces, por ejemplo, son personas que usted las ve con cosas metálicas en la cabeza, pues el que tiene el trastorno como tal esquizotípico, porque dice que si se ponen cosas metálicas, pues no les van a robar el pensamiento. Entonces siempre están como en esa continua, es que usted me quiere robar el pensamiento, es que usted quiere que yo le diga qué es lo que me dicen los extraterrestres, es que yo tengo contacto, ¿cierto? Entonces tienen esa parte como, digamos, diferente al esquizoide. Ellos sí quieren establecer relaciones, pero no son capaces. ¿Listo? Ellos sí quieren socializar, pero no son capaces. A ellos se les puede, por ejemplo, establecer, entrenar en habilidades sociales para que puedan, digamos, tener esa posibilidad de entablar relaciones con otra persona. ¿Listo? Pero son personas muy ritualistas, son personas que si vas a entrar a la casa, tienen cosas dentro de la casa que son rituales y que se deben respetar, ¿cierto? Y son distorsiones cognitivas porque pueden tener distorsión de generalización, tienen reglas, ¿cierto? Entonces se vuelve muy, muy fácil de identificar muchas veces, pero ellos no reconocen que tienen el trastorno, ¿cierto? Solamente porque se deprimen porque no, o se llenan de ansiedad porque no pueden, digamos, lograr ciertas relaciones o ciertas cosas. ¿Listo? Ese es el esquizotípico. ¿Listo? El rasgo sociopático, digamos que cuando nosotros hablamos de sociopatía, pues yo creo que la mayoría identifica que la sociopatía o la psicopatía, o en el caso tal como lo menciona el DSM-5, el trastorno de personalidad antisocial o el rasgo antisocial. ¿Listo? ¿Saben qué es antisocial? Quiero que me digan porque es que a veces confunden otro término. Entonces quiero para poder darles la claridad en eso. ¿Saben que cuando yo digo que es un antisocial? O un sociópata o un psicópata. ¿No? No me dejen hablando sola, por Creo que no favor. decían esas personas que pues piensan que de pronto, no sé, haciendo enojar a los demás o haciendo cosas que de pronto afecten a otros de manera intencional, pues se suele sentir bien. Sí, hace parte, ¿cierto? Cuando yo hablo de un trastorno sociópata o un trastorno antisocial de la personalidad, ya es, digamos, es muy fácil de reconocer porque uno lo ve, digamos, en los delincuentes, ¿cierto? Uno dice, ah, Garavito, Pablo Escobar, digamos que de ese tipo de personas, uno dice, son personas que tienen trastorno sociopático. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de un trastorno de sociopatía de personalidad? Son personas que no sienten remordimiento por el dolor ajeno. Son personas que disfrutan con el dolor ajeno, ¿cierto? Entonces, si te hacen daño, disfrutan verte sufrir. Porque adicional, muchos de los que tienen trastorno de personalidad sociópata tienen comorbilidad o tiene sintomatología de narcisista y adicional de sadismo, ¿cierto? Entonces, son aquellos que matan, pero adicional, antes de matar, torturan, porque les gusta ver primero sufrir al otro antes de que lo mate, por ejemplo. Entonces, por eso comparten, digamos, ese rasgo. Son personas totalmente irresponsables porque no se hacen cargo de nada. Es decir, si tienen hijos no responden, si tienen trabajo no van, si tienen estudio se salen, ¿cierto?
y que tienen una tendencia marcada al consumo de sustancias psicoactivas, al consumo de alcohol o al consumo de tabaco. ¿Listo? Pero son personas que son, digamos, se identifican mucho porque no sienten remordimiento si te hacen sentir mal, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, ay, no, esa tiene un rasgo antisocial, porque hace sentir mal a la gente y ni siquiera no le importa hacer sentir mal al otro. Y eso es un rasgo, pero no lo hace con la enfermedad. Yo puedo, algunos de ustedes pueden decir, ay, sí, es que, pues si se sintió mal, de malas, a mí no me importa. A mí no me duele que se haya sentido mal. Eso puede ser un rasgo sociópata, pero no lo hace que sea sociópata, ¿cierto? Pero entonces lo puede tener. O el que se le sale, yo siempre les digo y molestando, el que se le sale el sociópata o el antisocial cuando va manejando carro. Ay, es que este se me metió, yo lo voy a perseguir. Ahí se le salió el rasgo antisocial. ¿Para qué lo va a perseguir? ¿Cierto? Entonces son personas que constantemente están en búsqueda de eso. Entonces hay literatura que diferencia, digamos, la parte de qué es la psicopatía y la antisocial. Entonces se dice que el antisocial, pues es ese típico que es el delincuente común, o digamos, lo diferencian así. El que es el ladrón que usted le paga 500.000 por cada y robe, y va y roba, ¿cierto? El que no planea, el que no piensa ni estructura, digamos, lo que va a hacer, ¿cierto? Entonces, el que lo coge la policía y bueno, me cogió, ¿cierto? Pero entonces hay literatura que dice que el sociópata o el psicópata sí planea, ¿cierto? Que es el que también estructura, calcula y, digamos, hace todo un seguimiento de lo que va a hacer. Entonces, por ejemplo, van a robar o van a, no sé, un robo muy grande. Entonces, hacen todo el seguimiento durante 6 meses, cogen horas, entradas, quiénes entran, quiénes no entran, y finalmente dan un golpe y no los cogen, ¿cierto? Pero eso va como más en los tipos de sociopatía o de psicopatía o de antisocial. ¿Listo? Pero si bien es cierto, digamos, es un rasgo muy, digamos, peligroso, porque pues a ustedes se les puede presentar una persona con este rasgo, ¿cierto? Y son personas que pueden dar ninguna importancia a la enfermedad. Por eso les digo, solamente lo hacen para obtener ganancias secundarias. Y una persona que tiene un rasgo antisocial, por ejemplo, cuando entra a la cárcel o cuando es un trastorno antisocial, entra a la cárcel, son los que para tener beneficios empiezan a hacer cosas. Empiezan a que vamos a hacer eso, que entonces yo cambié, empiezan a utilizar y a manipular, porque son manipuladores de hecho, son manipuladores, entonces tienen la capacidad de, en su discurso, de manipular al otro y de hacerle creer al otro que cambió. Pero digamos que a nivel de la parte antisocial y a nivel de la... son personas que tienen una dificultad con su lóbulo frontal, ¿cierto? Con su prefrontal, porque por eso dice, está desfrontalizado, porque no tienen conciencia, no tienen, pues, no les genera malestar nada que le haga daño al otro, por el contrario lo disfruta. Que ahí es donde yo les decía lo de trastorno de comportamiento en el niño. Entonces el niño que no, que disfruta, que mata a un animalito y lo disfruta, yo le tengo que poner cuidado, ¿cierto? Entonces en este caso, pues el médico tiene que ser muy cuidadoso de la información que ofrece, tiene que prestar atención y respeto, evitando que la otra persona se sienta marginada. Es decir, que el otro dice, es que se me está discriminando, es que porque eso, ¿cierto? Entonces el médico tiene que tener mucho cuidado con eso. Y tiene que, digamos, que hacer una evaluación muy profunda cuando tenga que expedir un certificado médico, porque tiene que comprobar la veracidad de la información que le está dando la persona para poder también adicional trabajar con ellos más la prevención en la salud, ¿cierto? De que tengan una prevención en cuanto a la salud. ¿Listo? Entonces son personas que pues obviamente les pueden tocar, son los que llegan a usted en un rural y le dicen que usted es un guerrillero y lo tiene que atender. Pues ya lo están amenazando diciéndole que si usted no atiende al compañero, pues lo mata, ¿cierto? Entonces es digamos, un componente más complejo. Usted los puede ver en el mental, sí. Usted puede ver en el hospital mental personas con trastorno antisocial, pero no están en el mental por el trastorno antisocial. Está por consumo de sustancias así psicoactivas, ¿cierto? Porque dentro de tanto consumo de sustancias psicoactivas empezaron a tener alucinaciones, a tener una cantidad de cosas que hicieron que estuvieran en el mental, porque los querían matar y entonces llegaron allá, ¿cierto? Pero que finalmente no se tienen cero introspección, porque son personas que no, para ellos no tienen un problema. O que lo que yo les decía, que por obtener ganancias secundarias saben cómo, o sea, si una persona, un psicólogo, un psiquiatra no sabe, digamos,
identificar la sintomatología, pues puede pensar que la persona sí cambió o que la persona sí tiene introspección, pero ellos no lo demuestran. Entonces, una persona que pueda ser muy nueva digamos, en el campo, le puede creer que cambió y que en realidad está listo para salir o que es una santa paloma. Listo. Chicos, claros, hasta acá. Pues tenemos también el narcisista, digamos que es una persona muy egocéntrica, es una persona que muchos creen que por ser narcisista, pues tiene su vida, digamos, solucionada. No, el narcisista, por el contrario, su defensa tiene que ver mucho con la parte del vacío que siente a nivel emocional. Listo. Son personas que quieren que el mundo gire alrededor del otro, entonces, de ellos, es decir, que las cosas buenas son las que ellos tienen, que nadie tiene cosas mejores que ellos hacen las cosas mejores que otros, pero que muchas veces las cosas que hacen no son tan buenas. Son personas que tienden a querer relacionarse con personas que tengan un estrato más alto, que les den a ellos un estatus. Son personas que viven muy en, digamos, algunos a favor del físico, ¿cierto? Entonces, son personas que constantemente se miran en el espejo, pero también, como les digo, en los trastornos de personalidad hay tipos de narcisismo, hay tipos de histrionismo, hay tipos de esquizoide. Listo, que más en el próximo semestre con la profe Lina lo estarán viendo. Y el narcisista tiende a tener tiende a relacionarse con la histriónica, porque el uno alimenta al otro, yo le digo así, el uno alimenta al otro. ¿Por qué? Porque el narcisista le da la atención que la histriónica quiere y la histriónica le da al narcisista lo que quiere, que es girar alrededor de él, ¿cierto? Entonces son personas, por ejemplo, que les cuesta mucho envejecer, les da muy duro envejecer, porque como son muchos de los que están como muy a lo que utilizan el cuerpo como un estilo de afrontación o de compensar sus falencias, entonces son muy de utilizar mucho el cuerpo, ¿listo? Pero en realidad digamos que a nivel emocional son muy vacíos. Y son personas que si se relacionan muchas veces una noche, al otro día no te quiere ver. ¿Listo? Entonces ya me serviste, es decir, utilizan al otro, entonces buscan usar al otro. Si yo necesito algo, te uso y puedo ser encantadorcísimo o encantadorcísima mientras que yo consigo lo que necesito de ti. Cuando ya lo consigo, ya no me interesas, ya no me llames, ya no, ¿cierto? Llegan a ese punto. ¿Listo? El evitativo, pues algunos de nosotros, yo creo que todos en la vida alguna vez hemos sido evitativos frente a un parcial, frente a una situación. Pero el evitativo como trastorno, pues tiende a ser una persona que tiene cero habilidades sociales, les cuesta relacionarse con el otro, evita responsabilidades, entonces inventa excusas para no hacerlas. ¿Por qué? Por el miedo al fracaso, por el miedo a la frustración, por el miedo a muchas cosas. ¿Listo? Entonces les genera mucha depresión, mucha ansiedad. Y entonces son personas que dicen, sí, yo quiero. Y le dicen, vamos a salir, y sí, salgamos. Y dice que sí. Y a la hora que se acerca la hora para salir, simplemente saca una excusa y no. Es, y porque digo que algunos hemos podido tener en algún momento un rasgo evitativo, porque ha pasado alguno que quiere evitar un parcial. Entonces dice, ay, me voy a hacer el enfermo. Ay, amanecí tan mal, ay, tengo una diarrea, ¿cierto? Porque también evitan responsabilidades, porque les da miedo, porque es cierto. Entonces, por eso les digo, muchos tienen, digamos, otras sintomatologías que, digamos, se integran a ese comportamiento. Listo, chicos. Entonces, para ir finalizando, los trastornos de personalidad tienen unas creencias nucleares, que es lo que yo les decía, que es lo que ellos siempre tienen en su discurso, que usted puede identificar, adicional a los criterios diagnósticos. Entonces, por ejemplo, el paranoide siempre piensa eso, la gente tiene intención de dañarme, si confío en la gente tendrán ventaja sobre mí, la gente intenta fastidiarme o irritarme, yo no estoy mal, ellos están mal, porque el paranoide tiene una característica y es que ellos proyectan, entonces el problema no soy yo, el problema es los demás. No se responsabiliza de lo que hace, porque ellos están bien, el problema es el resto del mundo, por eso les decía que ellos son negocintónicos, entonces ellos no reconocen que tienen un trastorno, que tienen un problema. Listo. Si alguien me insulta, debo castigarlo, hay que estar siempre en guardia preparado para lo peor, transigir es rendirse, tengo que evitar la intimidad, ya que estar cerca de alguien implica que me encuentren en mi punto débil y me hagan daño. Si estoy alerta, tendré el poder y ellos no podrán dañarme. De hecho, el paranoide también tiene una característica y es que a muchos no les gusta que los toquen.
porque piensan que los van a enfermar. O no abrazan porque piensan que los van a enfermar. ¿Listo? El esquizoide, ¿por qué debo estar cerca de la gente? Porque lo que les decía, ellos no disfrutan estar con la gente. Importa poco estar cerca de otros, yo soy mi mejor amigo, tengo que estar tranquilo y evitar exponerme a emociones embarazosas e innecesarias. El sexo está bien, pero solo para liberarse. ¿Sí? Lo que yo les decía, ellos no buscan un encuentro de amor así, que voy a tener una relación de pareja y voy a tener un encuentro sexual, pues así. No, ellos lo hacen para liberarse, pero no porque tengan una conexión emocional con el otro. ¿Es? El esquizotípico pues tiene fallas en qué? En las funciones cognitivas elementales, como cuál es la atención, la codificación, y tiene disfunciones cognitivas en cuanto a lo que yo les decía ahorita, por ejemplo, tienen generalización, distorsiones cognitivas de maximizar o minimizar, y en la formación de conceptos. ¿Listo? El antisocial, que era lo que yo les decía, lo de la norma, ellos transgreden el límite del otro. Entonces, las normas de otros son malas, solo los tontos siguen las normas tienen que eliminarse, miradme, soy el mejor, ahí tienen parte de lo que yo les decía, cuando conjugan con un narciso, con un rasgo narcisista, entonces soy el mejor y lo primero para mí es el placer. Eso. Si otros sufren por mi conducta, es su problema, tiene que ser ahora, si no me frustraré, tengo que tener cualquier cosa que yo desee y soy muy listo en casi todo. El histriónico, perdón, tiene que las apariencias son muy importantes, lo que yo les decía, son muy del físico. Entonces las mujeres son así súper esbeltas, son de cirugía plástica, ¿cierto? Buscan estar muy a la parte de lo que es la apariencia. Y buscan personas que le den esa condición de apariencia. Entonces, por eso les decía que el narcisista y el histriónico muchas veces se relacionan. La gente juzga por las apariencias externas, yo debo tener la atención de la gente importante para mí, mi vida nunca debe frustrarme, yo debo tener siempre lo que quiero, las emociones hay que expresarlas rápido y directamente, el atractivo es lo más importante de mí mismo. El límite, que me faltó explicarles un poquito el límite. El límite es uno de los trastornos de personalidad que yo considero que es una persona que sufre mucho. ¿Listo? Porque el límite, como su nombre lo dice, o también lo conocen como el borderline. ¿Listo? Son personas que son, digamos, con un pensamiento muy dicotómico. Entonces, o es negro o es blanco, pero no existe grises. ¿Listo? Son personas que las emociones son arrolladoras. Es decir, cuando sienten tristeza, la sienten, pero el triple de lo que la siente una persona del común. Si sienten alegría, la sienten con euforia, ¿cierto? Entonces las emociones siempre son al extremo, ¿cierto? Y son personas que también buscan mucho estar con otras personas. Son personas que se desencantan muy fácil. Entonces son personas que hoy te aman y mañana te odian. O que hoy están bien, con este momento están bien contigo y a la vuelta puedes decir una cosa mínima que no le gustó y ya no te quiere ver. ¿Listo? Son personas que tienden a hacerse daño ellos mismos porque sienten que cuando ellos se hacen daño es una manera de sentir alivio, ¿cierto? Entonces, son personas que se conocen por el cuti porque se cortan, ¿cierto? Y porque, como yo les digo, son personas que cuando sienten dolor o la emoción negativa es tan intensa, ellos sienten que no son capaces, es decir, la emoción puede con ellos. Entonces, pues digo, son personas que dentro de los trastornos de personalidad, para mí son las personas que más sufren. Llegan al punto que se automutilan, se autocastigan, entonces son personas que se pueden cortar una mano, que se pueden cortar un dedo, que se cortan, digamos, el cuello, y que algunos han llegado, digamos, que al límite, y es al suicidio. Esto, cuando están demasiado desbordados, que no saben cómo gestionar la emoción. Entonces, el límite, su pensamiento dicotómico muchas veces no lo deja ver que las personas tienen algo bueno. Entonces, o tú eres bueno o eres malo, pero tú no tienes cosas buenas y malas. Para ellos es así. Entonces, por eso a veces les cuesta mucho relacionarse con ciertas personas, o les duele, o se frustran mucho cuando una persona les muestra o comete un error, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, digamos que dentro de lo que ellos, digamos, sus creencias estoy muy inseguro de mí mismo. De hecho, ellos piensan que ellos son una carga para la familia, de que ellos se estarían mejor si no estuvieran en este mundo, porque pues le hacen daño a la familia. Tiendo a abandonarme, esto es otra creencia,
Mi dolor es tan intenso que yo no puedo soportarlo, mi cólera domina mi conducta, no puedo controlarla, mis sentimientos me arrollan, no puedo con ellos. Él, ella es muy agraciado y muy bueno, o muy desgraciado o malo, lo que yo les decía, el pensamiento dicotómico. O es bueno o es malo, o es negro o es blanco, o es agraciado o es desgraciado. ¿Ves? Cuando se ha desbordado, yo debo escapar. Entonces, lo que yo les decía, hay unos que llegan al punto del desborde de la emoción que se suicidan. Hay otros que se cortan, ¿cierto? Llegan al intento de suicidio, otros simplemente se cortan. Y otros se cortan porque sienten alivio de hacerlo. ¿Listo? De hecho, en España hay un instituto de una mamá y un joven, ya de ser más grande, que formó un instituto para personas con trastorno límite de la personalidad. Entonces allá los internan, tienen todo un grupo interdisciplinario que les ayuda, digamos, con este trastorno. El narcisista, creencias. Yo tengo mi camino en cada interacción, nadie debe frustrar mi búsqueda de placer y estatus, yo soy más especial que los demás, yo solamente quiero que la gente diga lo especial que soy, yo debo admirarme y una vez que deseo algo debo tenerlo. El dependiente, no puedo funcionar sin el apoyo de otros, no puedo vivir sin el apoyo y consejos de otros, es probable que me equivoque si hago las cosas solo, estoy acabado si otros me abandonan, necesito tener gente cerca, si estoy solo puedo sufrir daño y trabajar con otros es mejor que trabajar solo. El obsesivo compulsivo. Hay que tener reglas severas en la vida, lo que yo les decía, el obsesivo compulsivo es muy atado a la regla, ¿cierto? Y la regla se respeta y el límite se respeta. Hay que tener en cuenta los detalles, ya que ello reduce el error. Entonces son perfeccionistas, entonces son los que se quedan. Entonces, por ejemplo, un estudiante se queda y repite las diapositivas y se demoran un día haciendo la misma diapositiva. Entonces les quita tiempo, pero entonces no les importa que les quite tiempo porque ellos creen que se les reduce, digamos, el error, la, 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 digamos, la posibilidad de equivocarse. Una persona se define por lo que hace, debo ser el mejor en cada tarea que emprenda, las reglas deben seguirse sin alteración, nunca se deben tirar las cosas que tengan algún valor y las emociones se deben de controlar. El evitativo, dentro de sus creencias está, tengo que tener afecto, debo de parecer tonto cuando la gente me mira, el mundo es un lugar peligroso, yo tengo que tener el apoyo de otros para estar seguro, aislarse es mejor que exponerse al daño que pueda hacerte a otros, toda crítica es mala y condenable y tengo que tener garantías absolutas de que voy a ser aceptado por la gente. Listo. Chicos, preguntas. O les hablé muy rápido, no sé si hay alguna pregunta. Profe, una preguntita. Cuando hay tipos de personalidad, si por ejemplo una persona no encaja en ninguno de esos, ¿tendría un tipo o sería compartido con ambos? Por ejemplo, tipo A, B, C o D. Si no encajan con las mismas características, ¿qué pasaría a ser ahí? No, no, Juan, ahí no tendrías un tipo. No, porque tú tienes unas características, lo que yo te decía, yo puedo ser competitiva, pero o puedo tener, digamos, puedo ser fetiche con el tiempo porque me gusta ser puntual, pero adicional soy tranquila y puedo que en ocasiones me guste no expresar la emoción en ciertas situaciones, pero eso no me encasilla dentro del tipo. ¿Listo? Porque recuerda que para yo ser parte de un tipo de personalidad debo cumplir todos. Tú no tienes todos de uno, todos de otro, no. Tú tienes uno porque no tendría coherencia que tú fueras un tipo de personalidad A y que adicional fueras B, porque son totalmente contrarios, no eres capaz de ser los dos. ¿Sí me hago entender, Juan? Sí, profe. Muchas No sé si te gracias. respondí. Listo. David, Sí. que vi que había Hola, Andrés. sí. Hola. Bueno, buenas noches. Tengo una pregunta y un comentario. Primero, la pregunta es, ¿qué distinción o qué diferencia puede existir, cierto, entre esa personalidad tipo A que se habla pues desde la psicología y desde lo más de ese modelo convencional con el trastorno antisocial de la personalidad, sabiendo pues que, cierto, son, digamos, modelos teóricos y, y organizacionales diferentes, pero que, o sea, cuando usted los mencionaba, cierto, yo también como que asociaba algunas cositas David. del tipo A con el antisocial, por ejemplo, dado como en esa impulsividad u otras cosas más. Digamos que, David, digamos que el tipo A como modelo de comportamiento
digamos que no va muy ligado a la parte del trastorno antisocial. ¿Eso por qué? Porque si bien es cierto, el tipo A es egocéntrico, es todo, ¿cierto? Digamos que no va al punto de hacerte daño en el decir eh, que no se arrepienta o que lo disfrute, porque a él le importa es más él, ¿cierto? No busca beneficio del otro. Digamos que el antisocial pasa por encima del otro, es decir, no tiene límite. Entonces busca es, si yo te puedo sacar provecho a ti, yo lo hago. En cambio, el tipo A va muy en conseguirlo él, ¿sí me entiendes? Entonces, yo soy competitivo, yo lo logro, el antisocial no busca lograrlo. El antisocial, si puede conseguir las cosas de una manera facilista, lo hace, ¿cierto? Si te utilizo a ti para conseguirlo, para mí mejor, no tengo que esforzarme. ¿Sí me hago entender? O no sé si no te capté ahí Sí, como la sí, sí, diferencia. sí, exacto. Pues, o sea, la gran diferencia que le entiendo ahí es relacionado que el antisocial es cierto, como aprovecharse de los demás, mientras que el otro, el tipo es competitivo, pero hacia y ponerse retos y etcétera, etcétera, Exacto, mismo. el mismo. Ser competitivo, cumplir con el tiempo, cumplir con objetivos. El antisocial no. De hecho, el antisocial, pocos tienen, digamos, objetivos claros. Claro, por eso yo hacía la diferencia que hay tipos de sociopatía o antisocial. Está el que no planea, el que no calcula, el que no organiza, el que va y le dicen vaya mate y va y mate y no le importa si lo matan a él o si lo coge la policía. Y está el que sí estructura, el que sí calcula, el que sí organiza todo y nunca lo cogen, o si lo cogen, pues se demora mucho para cogerlo, que de eso hay mucho, ¿cierto? Uno logra ver que por más que los persiguen, no los cogen. Pero está el que usted lo cogen porque fue el que le dieron 100.000 pesos y fue y robó, o fue y le hizo daño al otro y simplemente se murió o se quedó muerte la risa. O los que lo hacen por placer. Ay, voy a hacerle daño a aquel porque me quiero reír y le hacen daño, lo hacen caer en una moto. Ese es el típico antisocial. Ujú. El otro es ya más a nivel persona, más un modelo de comportamiento para mí. Ah, ¿Listo? ok, vale, Que entiendo. afecta al otro, que le afecta al otro es porque el otro no lo soporta de ver que sea así, ¿cierto? Que el otro dice, pero ¿por qué me está, pues, por qué me está callando? ¿Por qué me apresura el discurso? ¿Por qué no deja que la gente, ¿cierto? ¿Por qué no hace fila? Pero en realidad es por eso, ¿sabe? Ok, vale. Y lo segundo, pues era como un comentario, ¿cierto? Para todo el auditorio, pues que a veces tendemos a ser un poquito pesimistas, ¿cierto? Cuando vemos en nuestra práctica a alguno de estos pacientes con rasgos o trastornos de la personalidad, ¿cierto? Afortunadamente, mm, las investigaciones, pues a 2, 5, 10 años, ¿cierto? Muestran que muchos de estos pacientes que hacen procesos psicoterapéuticos, que están con algún medicamento, ¿cierto? Y en seguimiento pues con psicología, psiquiatría, evolucionan favorablemente, ¿no? Entonces digamos que solamente puede haber un mal pronóstico, pues y más se ha estudiado principalmente antisocial y TLP, ¿no? Pero entonces en el caso del TLP remiten por lo general hasta el 80% de los pacientes con unos episodios de recaída, ¿cierto? Uh -huh. Y 20% sí pues van a continuar igual, peor, ¿cierto? Sí, digamos que en estos pacientes pues no hay que desesperanzarse, ¿cierto? Y Uh -huh. pensar también que a medida que van haciendo sus procesos y que van avanzando con la edad, por lo general toda esta sintomatología pues también se va atenuando. En Disminuyendo. algunos casos, sí, algunos casos son todo lo contrario, ¿cierto? Con la vejez empeoran, pero lo que muestra la teoría y las investigaciones es que por lo general se atenúa y eso también, ¿cierto? Lo vemos en la realidad, en ejemplos muy sencillos como por ejemplo en algún tío, ¿cierto? Hasta en el propio papá, ¿cierto? Que de pelados pues eran, ¿cierto? Muy caspas, que solamente en motos, una vida muy desorganizada, ¿cierto? Muy impulsivos, no le importaba nada ni nadie, ¿cierto? Pero ya con el pasar de los años, por así decirlo, van sentando cabeza. Es pues como un ejemplo muy somero, pero es la realidad, ¿sí? Algunos sin intervenciones, pero
la mayoría, especialmente cuando estamos hablando de estos pacientes que más sufren, como las personas con trastorno límite de la personalidad, sí o sí se van a beneficiar de ese tratamiento con psicoterapia, seguimiento por psiquiatría e incluso en algunos casos también con medicación. Sí, Gracias. David, muchas gracias por tu aporte y es verdad. Digamos que por eso yo les decía, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad es uno de los que más consulta, ¿cierto? Porque es el que más evidencia la emoción, el desespero, entonces es el que más consulta. Y evidentemente, pues sí se ha demostrado que el trastorno límite de la personalidad, pues si tiene una adherencia al tratamiento, el medicamento, la psicoterapia, ellos logran gestionarse, ellos logran modular la emoción, ¿cierto? Y saben cuándo van a recaer y saben cuándo van a entrar en crisis, si son juiciosos, ¿cierto? Como todos chicos, a nivel físico y a nivel mental, si yo soy juicioso con un tratamiento, yo me mantengo, ¿cierto? El antisocial, pues si bien es cierto, como dice David, pues hay estudios que demuestran que algunos con la edad, digamos que se merma la sintomatología, como otros que no, ¿cierto? Por eso los casos son particulares y yo no puedo medir a todos igual, porque cada uno tiene una historia de vida diferente, tiene unos componentes diferentes que yo tengo que entrar a evaluar. Que de hecho, si ustedes vuelvo y yo soy de poner ejemplos y porque yo veo programas muy dados así, en ID Investigation, por ejemplo, los psicólogos forenses cuando muestran, por ejemplo, los perfiles criminales y muestran, digamos, cuál es el nivel de maldad, todo, pues ellos hacen el análisis, por ejemplo, de una persona antisocial, y hay unos que dicen, a este se le bajó, otros dicen, hasta hay personas, cuando yo digo antisocial, antisocial, así súper antisocial, diría yo, que es un trastorno grave como tal, ellos mismos piden que los dejen en la cárcel. Ellos mismos dicen, no me saquen de acá porque es que si yo saco, yo vuelvo y repito el comportamiento. Y lastimosamente en Colombia hemos visto, digamos, personajes de ese tipo que reinciden, les dejan salir porque supuestamente se resocializaron y resulta que no, vuelven y salen, vuelven y reinciden en la misma conducta delictiva, o si vuelven y matan a un niño, vuelven y matan a una mujer, ¿cierto? Pero claro está lo que dice David, pues no es de desesperanzarnos, es de estar abierta la mente y de saber cómo le vamos a dar un manejo a las personas que nos puedan llegar así, ¿cierto? Que si yo identifico, digamos, la sintomatología, pues si yo no soy psiquiatra, pues yo lo remito a un psiquiatra, ¿cierto? El psiquiatra se encargará pues de la medicación y de tener como ese trabajo con el psicólogo y pues digamos en caso tal con redes de apoyo necesarias en ese momento. Listo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Como les dije, me quedo corta para hablar. Les dije como muy así general lo que son los trastornos, porque eso hay tipos, lo que yo les decía, si usted busca narcisista, hay tipo de narcisista. Si busca obsesivo compulsivo, hay tipos de obsesivo compulsivo. Si hay histriónico, busca tipos de histriónicos. Y cada uno con características pues, similares, pero que pues, cambian en ciertas cosas. Listo. Pero no sé si tengan alguna pregunta, sí me gustaría pues como escucharlos, qué les pareció pues como este espaciecito. Yo creo que antes me alargué, yo le había dicho a Juan que 1 hora, pero como les dije, es un tema demasiado amplio, es un tema que se aborda constantemente y que a pesar de que se aborda, digamos que poco se interviene, pero por lo mismo, porque poco consultan, solamente se han intervenido y se logra, digamos, hacer tratamiento con los que se reconocen. ¿Listo? Entonces, no sé, chicos, escucho comentarios, ya David, digamos, expresó sus comentarios, pero sí me gustaría que los que están conectados, pues, no sé, adicional a las preguntas, comentarios, sugerencias, recomendaciones, soy todo oídos. Profe, estuvo muy clara la charla. Agradecemos pues por acompañarnos en esta reunión. Quería recordarles que el día de mañana, 20 de noviembre, se celebra el Día del Psicólogo, por lo que pues queremos darle felicitaciones en esta fecha tan especial. Ay, muchas gracias, felicitaciones adelantadas. Tan bella, muchas gracias. Pero chicos, no, ustedes saben que cuando yo pueda siempre estoy dispuesta. A mí el cuento de los trastornos de personalidad me parece un cuento súper bueno, ¿cierto?
es muy largo, como les digo yo, si uno fuera a hablar de trastornos de personalidad, yo creo que se quedaría un semestre hablando de trastornos de personalidad, porque es mucho el tema que se tiene que abordar. Pero lo básico, pues se los ilustré, y como me decía Juan, la doctora Lina, el próximo semestre, seguramente se los va a explicar más a profundidad, ¿cierto? Yo acá solamente les hice como un panorama así muy general. Listo, como para que aprendamos, pues como para que tengan la diferencia de ciertas cosas y no confundirlas y no mezclarlas. Cuando les dije, por ejemplo, que es el antisocial, porque hay gente que, digamos que cuando dicen es que este sí es antisocial, no quieren decir antisocial, sino asocial, ¿cierto? Que son dos conceptos diferentes, porque cuando yo digo asocial es las personas que les cuesta mucho relacionarse, no tienen las herramientas de relacionamiento, no les gusta a veces relacionarse con las personas, pero no es que sean antisociales. Entonces, cuando yo empiezo a diferenciar los conceptos, entonces yo ya no digo, yo no ya le digo al compañero, usted sí es antisocial, que no le gusta salir o que no le gusta compartir, no. El concepto es asocial. ¿Listo? Juan, ¿ibas a decir algo? Ay, profe, no, de verdad que qué charla tan agradable, muy bueno el enfoque, profe, que nos dio, de verdad que le quedó pues muy agradecido, todos le quedamos muy agradecidos. Es muy importante, profe, poder comprender, entender un poco más lo de los trastornos de la personalidad. Con este enfoque que nos dio, profe, ya el próximo semestre vamos a tener charlas, hablando con la profe Lina, desglosando cada clúster de los trastornos para profundizar todavía más en este tema tan importante. Pero muchísimas gracias, profe, por esta introducción tan agradable, tan importante, tan científica, pues que todos podamos comprender. Mil y mil gracias, profe. Eh, Con gusto, Juan. Gracias, profe. Ya en el chat quedó el link de la asistencia. Recordemos la palabra clave que la profe nos dio, que es personalidad, para que todos pues la llenemos. Y ya está la última charla de este semestre. Les quiero pues agradecer a todos los participantes del grupo de interés en psiquiatría por estos espacios que se prestaron para el conocimiento, para la reflexión en temas de esta especialidad pues tan bella en la medicina. Los esperamos a todos el próximo semestre, el próximo año 2025. Desde ahora deseándoles a todos un feliz término de semestre, un bendecido año 2025 para todos y muchísimas gracias por el apoyo que se dio en el grupo. El Señor les bendiga. Esta grabación va a quedar en YouTube. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Listo, Juan. profe. Muchísimas gracias, chicos, para todos Muchas y gracias. gracias por nuevamente la invitación y bueno, que algo se les quede. Listo. Chao, chicos, que Hasta luego, descansen. profe. Que Muchas Gracias, tengan profe. feliz gracias. noche. Chao. Hasta Hasta luego. Gracias, luego, Juli, Hasta profe. Mari. luego. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, gracias.